106.5. Bueno, son las 10:25 minutos. Ay, Continuamos. Julio, si la audiencia pudiera disfrutar de lo que se habla acá, fuera durante la pausa comercial. Fuera un problema. En el año 2016, Costa Rica generó el 98% de su energía de fuentes renovables y alternativas, hidroeléctrica, biomasa, fotovoltaica. Y este año llevan el mismo ritmo. Yo quería saber cómo ustedes hacen eso. Nuestro tercer problema es la energía eléctrica después de la inseguridad y la corrupción. Y yo quería saber cómo ustedes lo logran. Si es por las condiciones geográficas naturales, las bondades de la naturaleza, si es porque hay una visión política que está dirigida a lograr ese autoabastecimiento, esa autosuficiencia energética renovable, y si ustedes nos pueden enseñar un poco de esa cultura en función de que estamos en la misma región, aunque no tenemos ese carácter natural de ustedes para las lluvias, ¿no? Bueno, debo decir que esto empieza ciertamente en el año 48. Ay, no con el partido mío, sino con el Partido Socialdemócrata, el partido adversario político mío. Muy honesto. Buen reconocimiento. Muy honesto. El presidente 48. Figueres está en la Junta de Gobierno y un costarricense muy distinguido, don Jorge Manuel Dengo, inicia un trabajo para crear una institución estatal que le compre a la compañía o que empiece a competir con la compañía privada que producía electricidad y que la producía en cantidades muy pequeñas, para un mercado muy pequeño y muy subdesarrollado. Y ahí empieza un proceso para construcción de plantas. La primera planta que construye el ICE, la Garita, ya por sí misma era más que todo lo que producía el país. En esa primera planta, una planta con un depósito grande de aguas, y sigue un proceso de generación en esta institución, que es una institución que se desarrolla tecnológicamente muy bien, buenos ingenieros, con capacidad gerencial bien manejada. ¿Sigue siendo pública? Sigue siendo pública. En el gobierno mío, el 98% se generaba con agua. El 98%. Igual que ahora. O sea, ciertamente después bajó y empezaron a quemar más hidrocarburos y ahora volvió a subir. Pero eso era algo que se producía ya en aquel tiempo. Además, se ha completado las fuentes con viento, con energía eólica y con energía volcánica, con plantas geotérmicas. Y hoy día entre viento y geotermia debe ser como un 20%. Y un 78% de ríos. Es decir, que el volcán también lo aprovechan, el volcán que está allá, como un pero medio de muy generación de poco. energía. Pero nosotros podemos aprender algo de ustedes. ¿Hay parte de visión política, además de las condiciones naturales? Hay visión política, claro, hay visión política, sí hay visión política, y también tenemos limitaciones. Y yo pretendía en mi gobierno abrir ese monopolio de generación eléctrica, y lograr que hubiera un sistema como el que tienen en estados de Estados Unidos o en Europa, donde hubieran productores independientes que pudieran compartir en un centro de acopio de electricidad que maneje las redes de distribución, que fuera independiente del que hace la producción, la generación, y que pudiera comprar según los costos de lo que fuera. No fue una pregunta, Miguel. El problema que hemos tenido, pero el problema nuestro que hemos tenido es que por no tener eso, tenemos energía que se nos ha hecho más cara. Tenemos energía que se nos ha hecho muy cara, relativamente cara. No es tan cara como la que se produce con petróleo toda, pero es cara. Podríamos tener una combinación mucho más barata si pudiéramos tener más competencia. Y además de tener un poco más de competencia, la otra cosa que necesitaríamos es haber tenido un poco más de visión para fortalecer las redes de redistribución, las redes de alta distribución en Centroamérica, para poder llegar con nuestra energía a los mercados del norte en una mayor forma, porque el límite es que las líneas de conducción que se hicieron en los años 90, se empezaron a hacer, se terminaron a principios de este siglo, por la pasada por Nicaragua no tienen suficiente capacidad de conducción. La línea de transmisión. Y en el Triángulo Norte, la energía es el doble de cara
que en Costa Rica, y podríamos vender hacer un energía negocio para ustedes. y podríamos bajar el costo de la energía muchísimo. Privatizando. Montaner tenía una pregunta para señor Montaner. Tenía una pregunta. Puntualizar algo ahí a José, que hizo la pregunta, que en República Dominicana, salvando la diferencia, tuvimos ese tipo de política energética y se construyeron 14 presas, la mayoría de ellas producen todavía hoy energía, y se debió de haber seguido con un plan de aprovechamiento que hoy evitaría también lo que está sucediendo, por ejemplo, en la zona de la línea, donde se necesitan embalses para evitar los desbordamientos que hay y aprovechar las energías. Sí, incluso la construcción de esas presas con capital propio. Aunque se está fortaleciendo, disculpa, bueno, hablemos del estallido del populismo. Se está fortaleciendo la energía eólica, se está fortaleciendo la energía eólica y se está fortaleciendo la energía solar también. Bueno, Carlos Alberto, hablemos del estallido del populismo, del libro. Porque hay un libro. Hay un libro, a pesar de todo hay un libro. Bueno, es el más reciente. La historia es que Víctor Bisonó es el que descubre que hay ese libro, que ese libro se acaba de publicar, que tiene un prólogo de Mario Vargas Llosa, que una compilación de Álvaro Vargas Llosa, que son 16 ensayos sobre qué es el populismo, muy crítico, por ejemplo, del señor Trump en Estados Unidos, y muy crítico de las manifestaciones del populismo en Europa, y al mismo una visión liberal en el buen sentido de la palabra, en el sentido europeo de la palabra, en el sentido europeo de la palabra. Después Hito no dice dónde lo venden, Hito. No hay problema, no, yo voy y lo compro. Encuéstalo. No, pero la idea de Julio era que la respuesta durara un poquito más. El autor del libro nos cuenta. Yo escribí un ensayo nada más, que es el Cuba y el populismo, es decir, cómo la revolución cubana era esencialmente populista y por qué razones, de acuerdo con la descripción de un profesor de Princeton University, que es el que tiene un manual que a mí me parece muy bueno, que se llama ¿Qué es el populismo? Y hace una descripción, y la descripción encaja casi perfectamente en lo que es el modelo del gobierno cubano. Pero yo no independientemente de ese tema, a Víctor le interesó porque acababa de leer una encuesta secreta todavía, donde en esa encuesta encontraba que había rasgos que de alguna manera podían indicar que aquí había una especie de rebrote o de brote populista, y quería de alguna forma vacunar a los dominicanos, y me pareció muy inteligente, me pareció oportuno que hiciera eso. Y entonces pues yo vine como su cómplice a presentar lo que son las características, las 10 características del populismo. 10 de las características del populismo que están bastante... ¿Puedes recordar una o dos? Al menos las 5 principales. Jan Werner Müller. Comenzamos. Jan Müller, el profesor de Princeton. Sí. Bueno, en primer lugar el caudillismo. En segundo lugar, esa idea tan perniciosa de nosotros somos la patria y nosotros somos los que encarnamos la idea de la nación, y los otros, los que no piensan como nosotros, son unos traidores. Ese tipo de visión esquemática es fatal, y además es algo absolutamente presente en fenómenos como el peronismo por una parte, el castrismo por otra, las dictaduras de derecha, que tienen la misma visión, donde no cabe lo que no sea exactamente el pensamiento ortodoxo del régimen. El sentido absoluto de la verdad. Claro. Otro elemento que yo creo que está muy presente en nuestros pueblos en América Latina es la mezcla de clientelismo por una parte y asistencialismo. Incluso el asistencialismo se utiliza como un adjetivo positivo, porque efectivamente hay muchísima gente que tiene unas necesidades muy grandes. El problema es que cuando el gobierno se dedica a generar
un tipo de asistencialismo para mantener cautiva a una población, que es el caso de México. Es decir, México, cuando empieza la revolución, el PRI tiene el 50% del país en la pobreza, y hoy en día mantiene el 50% del país en la pobreza, un nivel diferente de pobreza, pero la misma diferencia entre los que tienen y los que no tienen, y esa es la consecuencia precisamente de una mezcla entre el clientelismo y el asistencialismo. Es decir, yo te ayudo, te doy de comer, te doy un bono luz y tú votas por mí. Pero Oli, ¿qué son esas palabras? Usted se refiere al logro filantrópico. Exacto, el logro filantrópico que dijo nuestro Octavio Paz. Y que solidaridad. Entonces esa es la esencia del libro. Hito, pero esta encuesta secreta a la que se refirió Montaner, ¿qué es lo que plantea? No, se supone que yo no hablara de eso. Pero de secreta es porque es un estudio para hacer parte de lo que es el análisis de cómo seguir y qué está pasando en la sociedad. Eso lo hacemos todos los políticos. Son estudios científicos que nos dicen qué está pasando, hacia dónde vamos, qué tenemos que hacer, de qué tenemos que ponerle más alerta y que nos llama la atención. Por ejemplo, hay un 70% de la población que, si fuera por ello, quisieran propuestas nuevas, propuestas diferentes. Y ahí uno ve también que le preocupa. Muchas veces nosotros le ponemos atención, y ahorita José lo dijo claramente, ahí digo, bueno, el hombre también está informado, porque por ejemplo, aunque la corrupción nos preocupa a todos, pero más que la corrupción es la inseguridad lo que le preocupa al ciudadano. Los tres elementos que él marcó son exactamente los tres elementos que dice la encuesta. Exactamente. Entonces me sorprendió eso. Son cosas así. Si tú haces el estudio de una manera objetiva, tiene que dar más o menos lo mismo. Claro. Dice Antonio que tienes la encuesta también y que no lo has dicho. Nosotros tenemos un observatorio. Exacto, se llama Data Analysis. Exacto, y si está dentro del margen de error, te tiene que dar más o menos lo mismo. Pero lo otro que quiero señalar con respecto al populismo es también la clase en vivo que nos acaba de dar el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, cuando le preguntan del tema de la energía, que muy humildemente y con mucha responsabilidad dice, bueno, pero no fue mi gobierno, incluso fue un gobierno contrario que comenzó con el programa, y de eso se trata, de tener ideas diferentes, de poder debatirla, de poder respetarla, y dentro de ella buscar cómo nos acercamos, la fortaleza institucional de que para que le convenga al país principalmente. La fortaleza institucional de que se haya continuado una política pública, porque da resultado independientemente de quién la presentara. Entonces eso es lo que nos preocupa a nosotros, los que creemos en la democracia, en la libertad, en ese liberalismo desde el punto de vista europeo, como dice Pablo, ¿verdad? Y eso es lo que nos reúne aquí en esta ocasión y con el Centro de Políticas Públicas. Oli, tenemos que ir concluyendo. Ahorita en la pausa le preguntaba a Montaner sobre el juicio de Marcus Olson sobre los niveles de organización en la política, sobre todo por el tema que ustedes están abordando. Es decir, él plantea un grupo menor en la sociedad con mejor organización, pero con intereses que quizá perjudican a la mayoría, puede imponerse sobre la mayoría si el resto de la sociedad no tiene un nivel de organización superior que le impida a ellos ganar, es decir, mantener el dominio. Y puede darse, por ejemplo, como en el caso de Venezuela, donde vemos que la minoría apoya al gobierno, pero se sobrepone a la mayoría. Esos niveles de organización sustentados sobre la base del clientelismo y de la utilización del poder al servicio de pequeños grupos, a mi juicio están castrando la democracia en países con institucionalidad débiles como el nuestro, como la República Dominicana y quizá otros países de América Latina. ¿Eso es lo que aborda Montaner en su trabajo? No, yo realmente, yo creo que en el caso de Venezuela, el tema del ejército y la policía, yo me acordaba cuando hablábamos de una cuarteta famosa del medievo español que decía: vinieron los sarracenos y nos molieron a palos. Dios se acuerda de los malos cuando son más que los buenos. Entonces, es lógico, es decir, si los malos
tienen el apoyo del ejército y tienen el apoyo de la policía, están dispuestos a matar y están dispuestos a hacer cualquier cosa, entonces es muy difícil realmente quitarles el poder. Pero si no definimos un objetivo político coherente, si la oposición está dispersa, si no hay, porque fue lo que planteaba Ledesma, si no entendemos, claro, entonces eso ¿cómo ganamos? Eso es cierto, la división pero perjudica para todos, por supuesto. Dime, Julio. Sí, Anibelka, para que concluyamos. Retomo el caso de España. Evidentemente España ni quiere ni está preparada para que Cataluña, de ser una región autónoma, una comunidad autónoma, pase a ser un país. Y la Unión Europea tampoco y el mundo tampoco, pero se están dando pasos. De hecho, hoy se ha emitido un decreto que facilita que entidades bancarias y de otro tipo salgan en términos de sede social de la región de Cataluña. Y algunos dicen, es que ya España está tirando la toalla y está reconociendo como un hecho muy posible la declaratoria de independencia. ¿De qué manera desde América tenemos que darle seguimiento y que observar un proceso que, aunque muchos lo ven lejos, pues indudablemente no nos impacta? Bueno, las consecuencias van a impactar a todas partes. Es decir, en primer lugar porque hay entidades catalanas que tienen una presencia en América Latina, el Banco Sabadell, por ejemplo, tiene una presencia, creo que aquí en República Dominicana. No, en República Dominicana no, pero en América Latina indudablemente, y es el quinto banco más importante de España, que es el que hoy ya ha anunciado que se va de Cataluña. ¿El Sabadell? Sí. No sabía. Y la Caixa lo está evaluando por un tema interno de sus accionistas. Para Alicante, si se va a la Caixa. Bueno, las consecuencias que va a tener la independencia de Cataluña, si se declara la independencia de Cataluña, van a ser demoledoras para los catalanes, devastadoras para España, con consecuencias europeas. Es muy grave. Son 7,5 millones de personas que tienen un nivel de ingresos en torno a los 28.000 euros anuales, que es una de las regiones más prósperas económicamente. No es la más próspera, pero una de las más prósperas. La más próspera es Navarra, es el País Vasco, es Madrid. La Comunidad de Madrid es la primera, creo que los vascos son la segunda. La primera es Navarra. La primera es Navarra, pero la segunda es Madrid, la tercera es el País Vasco y la cuarta es Cataluña, pero es que es grande, es muy importante. Grande, sí. El tamaño del país catalán es como Bélgica, más o menos, 32.000 kilómetros cuadrados. Su canasta de productos, ¿no? Pero tiene un inconveniente extra del que no se habla, no se publica nada, y es que de los 2 millones de musulmanes que hay en España, hay 1 millón en Cataluña. Sí. Y entonces algunos españoles dicen, bueno, muy bien, que se queden. Nos liberamos de eso. Que se separen. Que se separen. Lo ve como una oportunidad. El tema de seguridad, ¿quién lo va a cuidar? Bueno, para despedirnos, quisiera preguntarle al expresidente Miguel Ángel Rodríguez, ¿qué visión tienen ellos sobre la República, que tiene sobre la República Dominicana, sobre la administración del presidente Danilo Medina? ¿Qué informaciones tiene? Bueno, a mí no me gustaría entrar a hacer juzgamientos de política interna porque no soy conocedor y le tengo mucho respeto a hablar de las cosas en que no tengo suficiente información. Preferiría hablarte de América Latina, sí, porque del conjunto es más fácil ver las características. Yo soy optimista con miedo de nuestra situación. Sí, porque yo veo que estamos viviendo una época en que tenemos una serie de problemas internos en América Latina. El populismo es uno de los más serios, la tentación populista. Como Ravel hablaba de la tentación totalitaria, yo de la tentación populista, que es una tentación muy peligrosa para nosotros. Es muy serio que compartimos algo con el mundo, que es el desprestigio de las élites, de la técnica, del conocimiento, de la búsqueda de la verdad. Las verdades alternativas, los hechos que no necesitan ser ni siquiera lógicos para ser creíbles, la paparrucha, una palabrita que debemos ir rescatando del idioma español. Es la noticia falsa, diseminada. Las ideas fantásticas y realizables que movilizan a la... Y eso me preocupa mucho, porque si perdemos, cuando los pueblos pierden la confianza en líderes, en técnicos, en el conocimiento, y se cree lo que uno quiera creer, da lo mismo,
el relativismo total. Y en este mundo que, como Mario Vargas Llosa dice, es la civilización del espectáculo, todo es espectáculo, todo se maneja como espectáculo, todo depende de que nos entretenga, solo eso es lo que es importante. En ese mundo entonces se pierde la seriedad y entonces las decisiones se toman con el hígado, con la envidia, y esas son decisiones muy malas para los pueblos. Entonces eso yo siento que es una de las grandes preocupaciones. La segunda gran preocupación mía para estos países es el tema de la educación. Sí, nosotros no hemos logrado llegar a la calidad de educación que debemos tener. No la tenemos en el tema de la preparación para el trabajo de quienes no van a seguir una carrera académica. En eso estamos muy atrasados. Nuestros colegios de secundaria no producen personas con habilidades para salir al mundo del trabajo y con la habilidad para en matemáticas, en ciencia, en manejo del idioma, poder aprender cosas nuevas en un mundo que va a necesitar que todo el tiempo estemos aprendiendo cosas nuevas. Estamos preocupados por lo trivial ahí. Y ahí esa parte me preocupa mucho. Y en el campo académico las pruebas internacionales demuestran que nuestros países están en el tercio más bajo de los países que se someten a la prueba de PISA. Entonces estamos en una situación en la cual no estamos preparados para este mundo que viene con cada vez más robotización, cada vez más inteligencia artificial, que son alternativas para nosotros, pero que son alternativas que van a demandar un cambio de actitud, una necesidad de estarnos reinventando, una necesidad de ser más racionales y de ser más serios en nuestros planteamientos. Una puntualización rápida, ¿hasta qué punto, presidente, es grave el hecho de que a partir de ese razonamiento en la democracia se gana con votos? Si el gran público, las grandes masas electorales son seducidas por todo lo que usted acaba de plantear, ¿hacia dónde va una democracia? Donde gana el que más votos tenga, aunque sea seducido por la posverdad, la difamación, la sociedad como espectáculo. ¿Hacia dónde van nuestras democraas? ¿No es una tentación a otro camino? Yo creo que sí. Y el tema de eso es que no tenemos instituciones suficientemente fuertes para enfrentar esos gobiernos que llegan. Bueno, si el Trump estuviera en otro país que no fuera Estados Unidos, los resultados ya serían fatales. Pero en Estados Unidos lo frenan. Lo frenan los jueces, lo frena el Congreso, lo frenan los medios de comunicación. No puede llegar y expropiar empresas, no puede llegar y quitar a los periódicos. No puede ir a invadir Venezuela. Señores, muchas gracias al expresidente Miguel Ángel Rodríguez, Carlos Alberto Montaner, Hito Bisonó. En nombre del presidente de Radio Cadena Comercial, presidente, lo invitamos esta noche a Jalao. Vamos a llevarlo a Jalao, Antonio. Al equipo le encantan estas invitaciones. Y Antonio es insistente en eso, debemos ser de paso, nosotros acompañando. Una invitación de ese tipo no se le puede decir a los que invitados. Uno se pasa su noche ahí tranquilo. Y degustamos samaná completo. Y después se va sin que le pasen una cuentecita. Eso es muy bueno. Ay, Dios santo. Ay. Vamos a poner la carita de... El libro está en encuesta, pero tal parece que no será necesario que pasemos por allá el sábado. Vamos a ver. Eso se va a resolver. Cambio fuera. El sol de la mañana.